Hola, soy Vanessa Rus, dietista nutricionista de Alimenta y vamos a hacer un vídeo un poco especial hoy. Vamos a intentar explicar en qué situaciones es importante acudir a un dietista nutricionista y cómo os podemos ayudar. En este vídeo la protagonista no soy yo, sino que ella la tengo a mi lado, Damaris. Hola, Damaris. Hola. Es una paciente que vino a mi consulta a Sabadell, de Alimenta, durante 1 año y 4 o 5 meses, con el objetivo de perder peso. Gracias por venir aquí a la central en Barcelona. Gracias por invitarme. Pues cuéntanos un poco, 1 año y 4 o 5 meses, ¿qué ha pasado en este tiempo? Bueno, que perder peso no es una cosa que puedas hacerlo rápido, si lo quieres hacer bien, con salud y sobre todo aprender un mantenimiento, ¿no? Muy bien. Entonces ha llevado tiempo, pero ha valido la pena. Muy bien. Pues esto que he explicado con palabras vamos a enseñar con fotos. En Alimenta tampoco lo más importante no es el físico, pero sí que es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras, dicen. Así que os vamos a enseñar a Damaris antes de venir a la consulta y Damaris hace poco pasando un poco de frío. Aquí se ve, bueno, detrás de estas fotos hay mucho trabajo, ¿verdad? Hay mucha constancia y un cambio de calidad de vida brutal. En Instagram a veces se ponen fotos falsas, pero estas no lo son, ¿verdad? Se nota. Sí, son totalmente reales. Vale, las podemos dejar. Mucha gente cuando quiere perder peso busca soluciones rápidas, soluciones que no les cueste mucho, que no haya mucho esfuerzo detrás, que no tengan que pensar mucho, aunque esto a veces perjudique su salud. En tu caso, Damaris, no ha sido así, ¿no? Han sido 36 kilos aprendiendo a comer y esto no se hace de un día para otro. Sí, ha ido poco a poco, pero bueno, era lo que quería conseguir, ¿no? He llegado a la meta y no siento que haya hecho una dieta, que llegue un día que finaliza y vuelva a comer como antes. Siento que he aprendido una manera de comer, unos hábitos que ya los quiero mantener para siempre. Pero, seguro. Muy bien. La gente que nos está viendo que aún piense, diga, no vale la pena invertir tiempo y dinero con un dietista nutricionista, cuéntanos un poco tu recorrido. Pues había hecho varias dietas, pero o bien las dejaba porque pasaba mucha hambre o bien porque no veía los resultados cuando me pesaba en la báscula, ¿no? Y había probado varias cosas, pero bueno, al final cuando llegué a los 100 kilos ya me asusté y vi que necesitaba ayuda. Y fue cuando te encontré a ti y empezamos. Porque mucha gente se piensa también que como la teoría ya la sabe, ¿no? Que luego ya la teoría puede ser cierta o no. Pero como la teoría ya la sé, pues no hace falta, no necesito acudir a un dietista que me diga lo que yo ya sé. ¿Qué es lo que te hizo cambiar? ¿Ver el 100 o qué es lo que te hizo cambiar de opinión? Que dijiste, sí, voy. Sí, mi peso me hizo cambiar de opinión y luego el día a día, ¿no? Cómo me sentía cansada. Con la familia tengo 2 niñas pequeñas y recuerdo en un parque de atracciones que no me dejaron subir a una atracción porque me pasaba del peso. Y aquello me hizo ver que yo quería cambiar, yo no quería estar así. Te hizo cambiar el chip un poco. ¿Cuál fue tu objetivo? ¿Lo tenías claro cuando viniste o lo pusimos entre las dos? No, no lo tenía claro. Lo pusimos entre las dos y bueno, una de las cosas que aprendí contigo es que el objetivo no era un número en la báscula, sino un porcentaje de grasa saludable, unos hábitos, también pues me has medido, ¿no? Regularmente. Sí. Entonces, no es el objetivo un peso, es un estilo de vida saludable. Exacto. Y comentas que te afectaba bastante en tu día a día. ¿Qué habías intentado antes de venir a mi consulta? Sí, me afectaba. Había intentado dietas como la Dukan o había dejado de cenar y me tomaba solo un yogur. Muy típico. Había intentado varias cosas, pero ninguna. Ahora me doy cuenta que ninguna de ellas, por mucho que me esforzara, era sostenible a largo plazo. Bueno, porque no era un cambio de hábitos real. No. ¿Y a otras dietistas habías ido, Damaris? No, nunca, no, porque no quería dar mi dinero y mi tiempo en algo que yo pensaba que podía conseguir por mí misma, ¿no? Y en estos métodos que dices que habías hecho antes, ¿qué crees que fallaba? ¿Por qué no funcionaba realmente? Eran muy estrictos y creo que tú no tienes que coger una dieta y adaptarte a ella, sino que se necesita ayuda externa para que la dieta te la adapten a ti. Porque en la primera visita recuerdo que me preguntaste mucho en qué horarios me daba más hambre, cómo comíamos en casa, varias cosas, ¿no? Y entonces hiciste una dieta que para mi modo de vida era perfecta, no pasé hambre y me ha ido súper bien. Entonces, claro, cuando coges una dieta
que no es para ti, claro, se pues nota. Se nota, sí. Y yo creo que si tienes que perder kilo, necesitas una dieta adaptada a tu forma de vida. Es una clave del éxito, totalmente, sí, sí. Yo me acuerdo perfectamente que el primer día que viniste en consulta, en Alimenta preguntamos al paciente cuando viene del 0 al 10 que puntúe cómo de motivado está para conseguir su objetivo, y tú me dijiste un 0. Sí, sí, no confiaba nada en ayuda externa porque yo ya lo había intentado y no salía y no tenía ninguna Claro, fe. ¿por qué tendría que cambiar, no? Claro. Si ya no había funcionado. Claro. Pero en cambio, cuando te pregunté del 0 al 10 cómo de importante era para ti, sí que dijiste un 8. O sea, de importante lo era mucho. Sí, 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 sobre todo por salud, por sentirme mejor, por estar más activa, sí, sí, muy importante. Es que me impactó mucho porque creo que en 11 años has sido la primera persona que me ha dicho un 0 de motivación. Me dijiste que no lo conseguirías, que necesitarías mucha motivación, me acuerdo. ¿Y cómo comías antes de venir a mi consulta, Damaris? Yo me sentía un poco adicta al azúcar. Siempre quería comer dulces y bueno, comíamos comida basura, ultraprocesados, no bebía mucha agua, tampoco hacía mucho deporte. Había muchas cosas que tocar, sí, ¿no? Sí. Me acuerdo que en la segunda consulta, cuando te entregué las pautas nutricionales, ¿qué pensaste al salir de ahí? Dijiste, ¿dónde me he metido? ¿O no? Me compré una báscula de cocina que nunca había pesado los alimentos. Y aunque no es necesario estar pesándolo siempre, durante la primera semana me fue muy bien. Y me asusté porque yo comía 8 veces más de lo que tenía que comer por mi edad y mi constitución. Y durante una semana fui pesando. Y bueno, y aprendí muchísimo y fui adaptando poco a poco, ¿no? Sí, de hecho, cuando volviste me dijiste que en el desayuno, ¿verdad?, que veías mucha diferencia entre lo que tú comías y lo que yo te propuse. Sí. Entonces lo que hicimos fue adaptarlo un poco según tu saciedad y aumentamos un poco la cantidad de desayuno, sí. Y a medida que tú ya poco a poco ibas saciando más, fuimos disminuyendo. Sí. De hecho, esto también es un punto clave, ¿no?, de la consulta, ir adaptando si hay un cambio de horarios. A lo mejor durante 1 año y 4 meses claro. Han habido cambios de horarios, hay cambios de saciedad, hay varios cambios y la dieta, como decías, tiene que ir adaptándose a eso. Sí, eso ha sido súper importante. A la que yo te decía, tengo hambre en tal horario, tú ya me lo arreglabas y súper bien. Eso era muy importante y eso es una cosa que haciendo dietas por tu cuenta no lo puedes hacer Exacto. igual. O por eso no funciona la dieta de la vecina, o bajarte de internet, Exacto. Exacto, lo que decías. Comentas que lo más difícil para ti un poco era la ansiedad al dulce, o me acuerdo perfectamente, la relación que tenías un poco emocional con la comida. Ha mejorado esto, ¿verdad? Sí. Una vez que aprendes a comer bien, fruta y otras cosas sanas también te parecen dulces, porque el paladar como que se va acostumbrando y no me hace falta tomar los otros azúcares insanos que tomaba No los antes. necesitas tanto. ¿Y te fueron bien las técnicas de coaching nutricional que hacemos en Alimenta? Sí, me han ayudado mucho. Sí. Poner por escrito los sentimientos que tienes antes de ir a atracar la nevera, ¿no? Sí, porque hiciste lo del monstruo de la gula, ¿verdad? Sí, ¿Te acuerdas? Sí, eso ha ayudado mucho. ¿Qué te impactó? O sea, me acuerdo cuando me trajiste los papeles, te había impactado lo que habías escrito. Exacto, y todo. Sí, porque hay una relación muy directa entre las emociones y lo que comes, y entonces pues estudiarte cómo tú reaccionas y buscar otras maneras de solucionar esos problemas, pues claro. O cambiar el pensamiento es más difícil, pero a lo mejor cambiar la acción y luego llegar al cambio del pensamiento, ¿no? Eso. Pues como Damaris tienes 2 niñas de 6 y 8 años, que son preciosas, y que a veces han venido a consulta y les preguntaba si mamá comía bien, y me decían que ellas también comían más fruta y verduras. Sí, hemos cambiado todos en casa. Una de las cosas que te pedí cuando me hiciste la dieta es que no tuviera que cocinar para mí y para la familia. Esto también es una clave del éxito, ¿sí, no? Exacto. Y la verdad cocino para todos igual, a lo mejor a ellas les pongo un poco más de hidratos, pero hemos cambiado todos en casa y muy bien. Me tienen súper vigilada, cualquier cosa que como dicen que te lo van a contar. Sí, son mis controladoras dentro de casa. Exacto. Y bueno, esto es súper importante porque ellas ya crecerán con una educación nutricional que a lo mejor otros niños no pueden tener. ¿Y has notado que la dieta te ha prohibido o te ha dificultado el viajar, o te ha hecho no salir con amigos, o no celebrar cosas que querías celebrar? No, para nada, porque una comida un día puntual no te altera nada.
Si llevas muchos días comiendo más de lo que debes, sí. Entonces, si es una comida un día, pues como lo mismo que cualquier persona. Y si, por ejemplo, vamos de vacaciones mucho tiempo, pues intento buscar un apart-hotel, algo que por lo menos una comida al día Puede sea ser saludable. sí. Muy bien. Con esto queremos decir que cambiar de hábitos no es fácil, no se puede hacer de un día para otro. Yo creo, además, como profesional, creo que los cambios que se hacen de hoy para mañana y todo perfecto tienen fecha de caducidad, no se podrán mantener en el tiempo. Y una de las partes súper importantes de esto es que haya mucha comunicación, ¿no?, entre el paciente y la dietista, porque si no, en el fondo, si no nos explicáis qué necesitáis o si necesitáis más, que sea más variada la dieta o aprender cuando salís con los amigos o de viajes o lo que cuesta a lo mejor es, no sé, depende, o no picar, lo del dulce. Si nosotros no vamos sabiendo estas cosas o lo que cuesta más, no podemos ayudaros, no podemos atacar el problema. Es verdad, pero no es nada fácil porque vas a una persona que no conoces y le tienes que explicar que te has comido medio pastel de una sentada, no es fácil. Pero un profesional, como yo me he sentido, nunca me he sentido juzgada, ¿no? Te lo he podido contar abiertamente y ha sido súper importante para poderme ayudar ahí. Porque a lo mejor os pensáis que no le pasa a nadie más y no pasa muchísimo y es súper normal, totalmente. Y es una parte positiva de la consulta, normalizar lo que pasa también. Has tenido momentos duros durante el proceso y ¿crees que las has superado? O sea, ¿crees que la dieta te ha afectado a ello o que ello te ha afectado a no poder seguir la dieta? Bueno, este año que falleció mi madre, ¿no?, y tuvo una enfermedad, tuvimos muchos días de hospital, días sin dormir o te saltabas comidas, llegabas a casa con hambre. Creo que si hubiera estado haciendo otras dietas estrictas, ahí no lo hubiera mantenido. Claro. Pero bueno, pasamos aquellos días difíciles, luego cuando pasó la tempestad pues ya volvimos a la rutina, ¿no? Y también creo que como los hábitos ya estaban aprendidos un poco, no te fue tan difícil seguirlo, incluso esos días. Exacto, no, exacto. Pues Damaris, aparte de lo que hemos dicho que era súper importante adaptar la dieta a ti, no tú a la dieta, ¿cuáles crees que han sido las claves del éxito? El éxito de buscar ayuda externa, tener paciencia y humildad, ¿no?, para aprender. Yo pensaba que sabía comer bien y no, he aprendido muchísimas cosas. Y me acuerdo que lo veía súper lejos cuando viniste el primer día, era como, bueno, no sé, decías con miedo el objetivo y todo, porque era como, a lo mejor es imposible. Sí. Y ahora ya has llegado. Sí. Estoy muy feliz, muy orgullosa y muy contenta, me siento mejor, estoy muy contenta, sí. En las últimas visitas te expliqué el mantenimiento, que para quien no lo sepa, el mantenimiento, una vez el paciente llega a su objetivo, cambia de estrategia. La dieta ya no es para perder peso, sino como la dieta se adapta al objetivo del paciente, pues la dieta cambia. Y se van haciendo seguimientos igual, es como un proceso igual que la pérdida de peso, pero el objetivo es mantener. ¿Te daba miedo esta faceta? Sí, me daba miedo, sí, porque claro, es un esfuerzo todavía, ¿no? Sí, me daba miedo, pero bueno, ya me siento más confiante ahora. Sí, me acuerdo que al principio, ¿te acuerdas que me comentabas que éramos como una relación, como una pareja y que te daba miedo hacerlo sin mí? Exacto. Que decías, que no podré, yo quiero venir siempre. ¿Podré venir siempre? ¿No? Me decías. Se crea un poco de dependencia, ¿no? Pero bueno, últimamente he ganado confianza y ya, ¿no?, nos podemos separar. Bromas aparte, yo creo que el mantenimiento puede ser incluso un periodo más difícil que la pérdida de peso a veces, porque la pérdida de peso lo tienes todo mucho más estructurado, es seguir esto, y en cambio el mantenimiento es aprender a hoy no seguirlo del todo, pero mañana levantarte y volver a hacerlo bien. Y no siempre es fácil hacer esto, porque puedes caer en no saber volver a hacer los hábitos saludables, sí, ¿verdad? Es verdad. ¿Tú lo estás notando que te cuesta o no? Sí, un poco. Lo que también durante este tiempo aprendes cuáles son tus puntos débiles, ¿no? Y eso ya pues te sirve para siempre. Exacto. Por ejemplo, en mi caso, cuando hacíamos una fiesta en casa o algo, luego se quedan las sobras y claro, entonces comes el día de la fiesta y luego sigues comiendo una semana, no 3, no una semana. Sobraba mucho. Sí. Sigues comiendo. Entonces eso yo ya lo he aprendido y eso no es durante la dieta, es para siempre. Ahora mi marido es el que se encarga de recoger sobras, se las lleva. No sé si se las come o las tira, pero se las Aquí lleva. Ya no llegas. Entonces en casa no tenemos productos que me pueden tentar a comer más de lo que debo. Exacto. Y esto es lo que comentas tú, se aprende en la dieta.
se aprende durante el periodo de dieta. Si durante el periodo de la dieta no aprendemos a hacer esto, cuando llega el mantenimiento, o sea, gente, yo lo noto mucho, gente que ha sido súper estricta en dieta y que no se ha saltado nada y no ha aprendido a hacer hoy sí, mañana no, el mantenimiento es más difícil y cuesta más. ¿Qué le dirías, Damaris, a una persona que nos esté viendo y que esté en un caso parecido al que estabas tú antes? Pues que busque ayuda, que vale la pena y que no tenga vergüenza, porque al final vivimos en un ambiente obesogénico. La mayoría de productos del supermercado llevan o muchos azúcares o grasas insanas. Entonces el hecho de que mucha población esté con sobrepeso no es solo culpa nuestra, también la industria alimentaria está promoviendo esto. Sí, de hecho, sin formación nutricional creo que no seríamos libres de escoger lo que comemos y falta bastante formación nutricional a la población. Pues sí, es verdad. Y también el aprender a comer, ¿no? Porque una de las cosas que me daba miedo es la sensación de hambre, pero como hemos aumentado las proteínas, tomo alimentos de calidad, grasas saludables, pues eso me hace sentirme muy saciada. Y también quiero aprovechar para decirles a las mamás que tengan niñas como yo, que los niños al final aprenden por imitación y yo he notado un gran cambio. Y la mayor de 8 años muchas veces está leyendo los ingredientes que hay detrás de los productos y ella misma va diciendo esto está bien, esto está mal. Entonces, pues que hagamos un esfuerzo todos por enseñar a los niños de pequeños a comer saludablemente. Muy bien. Y que como mamás lo van a notar un montón, porque la energía para jugar con ellas, las mamás tenemos una vida muy llena, ¿no? Muy activa. Y necesitamos estar fuertes y saludables para poder estar a su ritmo y no llegamos. Exacto, de hecho, a veces muchos pacientes dicen que claro, que tienen que tener galletas, porque como hay niños, no es la típica frase, y no es verdad, no es necesario, ¿verdad?, tener galletas. No, para nada, además que mucho mejor es hacerlo juntos, que ellos vean los ingredientes, que lo aprendan a hacer y que hay muchas otras opciones saludables. Muy bien. Pues muchas gracias, Damaris, por venir y explicar tu caso. Esperamos que esto haya ayudado a la gente que ha visto el vídeo y que dé el paso, ¿no?, de pedir ayuda si está en una situación parecida. Y sobre todo, muchas gracias por confiar en mí y en Alimenta para ayudarte a conseguir tu objetivo. Yo también quiero agradecerte mucho toda la ayuda y todo lo que ha pasado entre nosotros este año. Y que no nos vamos a separar, aunque quieras, del todo. Agradecer también a mi familia, a mi marido y a las niñas, me han apoyado mucho. Y uno de los motivos por los que yo agradezco a Alimenta también y por los que yo vine a Alimenta es porque en su página web vi que no venden productos, ni batidos, ni pastillas milagro, ni nada. Entonces es verdad que dejas un dinero, pero es muy bien invertido y al final la compra mensual también es más barata, sí, porque compras alimentos saludables más baratos de temporada, ¿no? Exacto. Y que al final lo barato te puede salir caro, porque si tiene una fecha de caducidad, no consigues lo propuesto, por más que sea más barato, es mucho más importante encarar el problema, ¿no?, y buscar realmente el cambio de hábitos. Pues sí, como comentabas, es súper importante el apoyo familiar que haya en casa, porque si no, si tienes que acabar cocinando para más gente diferente a lo tuyo, llegará un momento en que no podrás sostenerlo. Y nada, vosotros deciros que si tenéis algún objetivo relacionado con la alimentación o con la salud, como perder peso, bajar peso, aprender a comer, mejorar rendimiento, o como el caso de Damaris, que ha bajado, el objetivo era bajar, sí, los 36, ¿no?, que has bajado en este año y 4 meses aproximadamente, pues no dudéis en contactar con un dietista nutricionista, con un profesional cualificado. En Alimenta estaremos encantados de poderos ayudar. Y recordaros que comiendo bien podéis llegar a vuestro peso saludable.